punto donde ya ustedes nomás tienen que hacer las operaciones. Bien, respecto a este problema, cuando nosotros tenemos un cable, dentro de lo que viene siendo estática, se dice que los cables tensionan, nunca empujan, ¿sí? Ustedes saben que una cuerda no puede empujar algún objeto, pero sí lo puede jalar, ¿sí? Y la tensión o la fuerza que actúa sobre un cable siempre es la misma. ¿Qué significa? Que si yo aquí, al decir que el cable solamente tensiona, significa que la fuerza vista desde la perspectiva de este objeto, este collarín que tenemos aquí, pues la fuerza va a tensionar, ¿sí? Si yo lo veo desde el punto de vista de esta masa de aquí, pues la fuerza iría hacia acá, ¿de acuerdo? Pero como a mí me están pidiendo la fuerza P, entonces yo tengo que analizar esta parte, porque es la que a mí me interesa, por así decirlo, ¿sí? Entonces, cuando analicemos lo que viene siendo objetos que están estáticos o nos determinan calcular ciertas fuerzas, nosotros podemos separar, es decir, esto de aquí es un análisis, esto de aquí es otro análisis. Y como aquí está la fuerza que nos están pidiendo, a mí me es conveniente hacer el análisis en este punto, ¿de acuerdo? De acá no me va a servir porque pues al final de cuentas lo que yo estoy buscando es P y P no está en este punto, entonces no me sirve un análisis acá. Bien, y como les comentaba, los cables siempre tensionan, tienden a jalar. La fuerza que se aplica es a jalar, esa tensión se dice, ¿sí? Y es siempre desde la perspectiva del objeto que estamos analizando. Si lo vemos desde este objeto, pues la fuerza tiene que ir hacia acá, no está empujando el objeto este cable, ¿sí? Si lo analizamos desde el punto de vista de aquí, pues este cable estaría hacia arriba. Si yo lo analizo desde el punto de vista de la polea, pues el cable iría hacia abajo y hacia abajo, las dos tensiones, porque este cable hace que la polea tienda a bajarse, a caer, ¿sí? Entonces, primeramente, es este análisis. Este es el importante, ¿sí? Luego, la fuerza que se transmite a través de un cable siempre es la misma. Quiere decir que si esta tensión yo calculo y digo que vale 80, pues significa que este de aquí vale 80, significa que este de aquí vale 80 y este que iría hacia abajo también vale 80. La tensión o la fuerza que actúa en un cable siempre es la misma en todo el cable, ¿sí? Ahora, aquí el problema me están diciendo que el objeto que estoy levantando tiene un peso de 50 libras. Libras es unidad de fuerza, entonces es el peso del objeto. Y como sabemos, el peso de un objeto siempre va hacia abajo. ¿Qué significa eso? Que este objeto genera una fuerza hacia abajo de 50 libras. Como ese objeto está conectado directamente al cable, significa que esta tensión de aquí vale 50 libras, porque la fuerza que se transmite a través del cable siempre es la misma, y la fuerza que está transmitiéndose a este cable, pues es debido al peso de este objeto, que es 50 libras. Aquí es L, no es 1. Son 50 libras. Significa que esta tensión de aquí son 50. Ahora, si yo analizo esta parte del objeto, pues lo que yo tengo es un collarín, ¿sí? Tengo hacia acá una fuerza P, y tengo hacia acá arriba una fuerza de 50 libras. Este objeto pues está en equilibrio, nos están diciendo cuál es la fuerza que tiene que tener P para que el objeto se mantenga en equilibrio, no se esté moviendo ni en X ni en el eje Y, ¿sí? Un collarín, como ustedes vieron, es un tubo más grande dentro de un tubo más pequeño, está dentro de un tubo más grande. Eso significa que el objeto no se mueve en Y ni en X, ¿sí? Eso significa que hay una fuerza que se llama fuerza reacción, que está actuando, que evita que este objeto se mueva en Y, ¿sí? Al final de cuentas, esta fuerza P tiene que ser la componente X de esta de aquí, porque la componente Y es una fuerza de reacción que está actuando de esta manera. Es decir, que nosotros planteamos la sumatoria de las ecuaciones de equilibrio. Y eso no me acuerdo si lo expliqué. Que dice fuerzas en X, todas las fuerzas que actúan en X es igual a 0, fuerzas que actúan en Y es igual a 0, ¿sí? Como este objeto, este collarín nos está moviendo, significa que todas las fuerzas que actúan en X tienen que ser igual a 0. ¿Quiénes actúan en X? Tenemos P, que es negativo, porque va hacia el lado negativo de las X. Luego tenemos esta componente. Si yo descompongo esa fuerza de 50 libras, voy a tener su componente X y su componente Y, ¿sí? Entonces, la componente X
Por pura lógica y por cómo está la tensión, pues va hacia el lado positivo. Entonces tengo más la componente X. Como son todas las fuerzas que están actuando en X, eso es igual a 0. ¿Sí? Luego, eso es para la sumatoria de fuerzas en Y, en X, perdón. Para la sumatoria de fuerzas en Y, yo tengo que la componente Y es positiva, que está actuando hacia arriba, y aquí yo voy a tener una fuerza de reacción que se va a llamar AY, que va hacia abajo. ¿Sí? Aquí el detalle que a mí lo que me están pidiendo es esta P. Entonces, esa P, ¿de dónde la saco? La saco de esta ecuación y solamente la despejo. Es decir, que P va a ser igual a la componente X. ¿A la componente X de quién? De este vector. Ahora, yo sé que este vector como magnitud tiene 50 libras, pero ¿cuál es el ángulo? Recordemos que necesitamos una dirección para poder describir un vector. Entonces, ¿cuál es el ángulo de este? Bueno, pues el problema no me está dando un ángulo, pero sí me está dando distancia. Me está diciendo que de altura, desde la polea hasta acá abajo, son 20 pulgadas. Y esta distancia X me está diciendo que yo tengo que calcular para una distancia X de 4.5 y para una distancia X dejen checo, una distancia de 15 pulgadas. Eso significa que X va a valer 4.5 o va a valer 15 pulgadas. Son dos respuestas las que yo tengo que dar. Entonces, ¿cómo determino el ángulo? Pues simplemente esto. Tangente inversa. Tangente a la menos 1. El ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? 20 pulgadas. ¿Quién es el adyacente? Pues al principio le podemos dar el valor de 4.5 y ahí tengo el ángulo. Descompongo este vector con este ángulo que voy a sacar de aquí y P va a valer eso, cuando X vale 4.5. Después, cuando X vale 15, pues calculo el ángulo cuando la distancia X vale 15, lo saco de aquí y nuevamente vuelvo a descomponer el vector. Y esa es la respuesta de ese problema. Sí, o sea, parece difícil, pero realmente no lo es, pues simplemente tenemos que entender que todo parte de estas ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Ya con eso el problema está prácticamente resuelto, o sea, no hice ninguna operación ni un cálculo, pero la explicación que necesitan para resolverlo es esta. ¿Sí? Nos están pidiendo simplemente que descompongamos este vector. ¿Sí? Entonces, no sé si les queda claro. ¿Sí? ¿No les queda claro? Igual, si tienen más dudas de esto, como les digo, en el link en el canal de YouTube, en la lista de reproducción de estática, se van a la parte donde dice ecuaciones de equilibrio de dos dimensiones y resuelvo varios problemas de este tipo. ¿Sí? Ahí explico cómo son las reacciones y todo ese rollo. Ecuaciones de equilibrio. Se llaman ecuaciones de equilibrio. Esta es la ecuación de equilibrio. La ecuación de equilibrio nos dice básicamente que todas las fuerzas que actúen en X y todas las fuerzas que actúen en Y tienen que ser igual a cero. Ok, ¿Sí? sí. Entonces, se pueden ir a esos videos y explico más a fondo, más a detalle eso. No lo expliqué creo que con ustedes en la clase, porque no todos los problemas son eso, o no recuerdo, creo que sí les expliqué las ecuaciones de equilibrio, si no me equivoco. Sí, se las explicó, pero unas más No. fáciles, según yo. Bueno, en los problemas, lo que pasa es que los otros problemas que hemos resuelto no venían cables, pues. Y cuando son cables, Ajá, los cables tienden a tensionar, a jalar un objeto y la fuerza que se transmite siempre es la misma. Eso se llama principio de transmitibilidad y en los videos esos que te digo en estática, ahí también explico el principio de transmitibilidad, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones. Ustedes solamente vean los de lo que vienen siendo 2 dimensiones, ¿sí? Que es lo que se evalúa más que nada aquí. Y ahorita estoy checando los problemas. Veo que todo lo demás son como los que ya expliqué, sumar vectores nomás. Sumar los vectores y encontrar la fuerza resultante. Entonces, cuando un problema nos dice que el cuerpo, el objeto no se está moviendo, pues se tiene que plantear las ecuaciones de equilibrio. Es lo único que se tiene que hacer. ¿Sí?
Entonces, no sé si Sí, no te duda. Es lo mismo, el problema 8 lo voy a poner en pantalla. El problema 8 es parecido a este. y ahorita explica los momentos. Ahorita voy a explicar momentos, solamente como me preguntaron dudas de esto, Ok, quiero aclararlos, pues, porque casi nunca me preguntan nada. Entonces, este problema, por ejemplo, aquí, de suma de fuerzas, es lo mismo que yo hice. Si aquí tenemos un cable y aquí la persona lo está jalando, nos está diciendo que la persona jala el cable con una fuerza de 700 newtons, pues aquí simplemente es un vector de 700 newtons con un ángulo de 40. Dice, si el objeto permanece en reposo, ¿qué significa? Que no se está moviendo. Eso significa que tenemos que aplicar ecuaciones de equilibrio. Eso significa que esta fuerza FRS tiene que ser igual a la fuerza que se está generando por este vector en el eje X, porque no se está moviendo. Pues esta fuerza si vale 100, si esta persona en el eje X está jalando este objeto con 100 newtons, significa que esta fuerza vale 100, porque no se está moviendo el objeto. ¿Sí? Y aquí tenemos esta fuerza Fs, pero esta fuerza pues está actuando sobre lo que viene siendo el eje Y, ¿sí? Entonces va relacionada con la sumatoria de fuerzas, pero de equilibrio, las ecuaciones de equilibrio, pero sobre el eje, lo que viene siendo eh, el eje Y, ¿sí? Esta persona está jalando el objeto en dirección hacia acá y también lo está jalando hacia arriba, entonces esta Fs de alguna manera se tiene que oponer, ¿sí? O como dice aquí, es la fuerza normal. Recordemos que este objeto tiene un peso, creo que nos están dando por ahí, que tiene una masa de 250 kilogramos, entonces significa que tiene un peso, la fuerza debido al peso va hacia abajo, la fuerza que esta persona está ejerciendo va hacia arriba, y hay una fuerza sobrante que es la fuerza normal. Eso lo expliqué yo, ¿sí? Que la fuerza normal por lo general siempre es debido al peso, pero como la persona al levantar el objeto lo está haciendo, por así decirlo, como más ligero porque está levantando una parte de su peso, pues significa que esta Fn va a tener cierto valor. Lo voy a poner aquí para que lo entiendan. En este caso, tenemos aquí el objeto, ¿no? Y es lo que quiero que les comenté del diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre simplemente es el dibujo que nosotros tenemos, eh, solamente colocando todas las fuerzas que por lo general no están en los dibujos. En este caso tenemos una W que va hacia abajo, que es el peso del objeto. Tenemos este vector F, que es la fuerza que está generando la persona. Y aparte aquí tenemos siempre una fuerza normal, que la fuerza normal es la reacción del suelo para que el objeto no se caiga. O sea, cuando nosotros estamos parados sobre el piso está generando una fuerza hacia arriba que contrarresta el peso de nosotros, ¿sí? Entonces aquí planteamos otra vez ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Y hacemos la sumatoria. ¿Quiénes están actuando en X? Pues la componente está X, luego tenemos esta Y, ¿sí? Entonces la Fs sale de Fx, es decir, menos Fs más Fx tiene que ser igual a cero porque el objeto no se está moviendo. Luego, esto es para el eje X, luego para el eje Y. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el eje Y? Tenemos el peso que va hacia abajo, tenemos la componente Y, Fy, de este vector F, y luego tenemos la fuerza normal que también actúa hacia arriba, y todo eso sumado tiene que ser igual a cero porque el objeto no se está moviendo. Entonces, esta es conocida, es el peso. Ahí nos dan una masa. Nosotros sabemos que peso es igual a masa por gravedad. La masa es 250 y algo por 9.81, pues nos da el peso. Fy es conocida también, solamente tenemos que descomponer este vector. Ese vector F nos dicen que vale 700, entonces lo descomponemos. Cateto Y y cateto X y el cateto Y, ¿no? Y ya nos queda despejar Fn, lo despejamos y ahí está el resultado. Entonces ese problema 8 está muy sencillo y es muy parecido a este de aquí. Bueno, entonces ya con eso queda el planteamiento de ese problema, del problema 8, que podrían ser los que ustedes pueden considerar más difíciles, ¿no?
porque hay un análisis. El problema 9 es lo mismo, tenemos 3 cables que están tensionando, tenemos un objeto que está suspendido en el aire, el objeto no se está cayendo, está en reposo, ahí dice claramente el problema, pues entonces es igual a hacer un análisis, ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y despejamos las incógnitas que tengamos ahí. ¿Sí? Nuevamente les repito, en la lista de reproducción de YouTube tengo muchos problemas de estos bien explicados. Bien, eso es de sumatoria de fuerzas. Ahora, preguntas con la sumatoria de momentos. Los videos que les pasé ahí, los links que les pasé de YouTube, también vienen problemas de sumatoria de fuerzas bien explicados, ¿no? Y son videos de 2 horas porque resolví como 4 o 5 problemas, una cosa así. Y ahorita voy a resolver más. Entonces, ahorita voy a ponerles en pantalla el problema que voy a resolver acerca de sumatoria de momentos. Bien, voy a resolver este problema que tenemos aquí. Es un problema muy sencillo. Si ya vieron el video que les mandé, entonces van a entender perfectamente lo que voy a explicar. Bueno, el objeto es este de aquí, ¿no? No importa cómo está dibujado realmente, pero bueno, lo dibujo así. Nos dice que de aquí a aquí mide 0.4 metros, de aquí para acá mide 0.2 metros y se le está aplicando hacia acá una fuerza de 400 newtons con un ángulo de 30 grados. Aquí está. Bien, este vector para empezar no coincide con esto. Me salió así la figura, ¿no? Pero no es necesario que coincida. Lo voy a dibujar así para que no se confunda. Bien. Ahí está. Este viene siendo el dibujo, ¿no? Nos están pidiendo que calculemos el momento en torno al punto O. ¿Eso qué significa? Que el punto O es mi origen y yo tengo que calcular el momento que genera esta fuerza hacia acá. Yo les había comentado en videos pasados que el momento pues es simplemente fuerza por distancia. El detalle es que la fuerza tiene que ser perpendicular a esa distancia. Ya he subido videos donde explico, por ejemplo, como esta fuerza no es perpendicular ni a esta distancia, ni a esta distancia, nosotros podemos calcular una distancia que sí sea perpendicular de esta fuerza a este punto. Tenemos que formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Y utilizando este ángulo de aquí. El detalle de ese método es que es un poquito complicado de visualizar y de realizar. Cuando es una fuerza, pues tal vez sea viable, pero cuando son muchas fuerzas las que están y todos tienen ángulos de inclinación diferentes, ese método de encontrar esa distancia se vuelve muy tedioso o muy difícil, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, la manera más fácil de resolver un problema de este tipo, donde nos piden que calculemos el momento en torno a un punto y las fuerzas que están actuando no pertenecen ni al eje X ni al eje Y, vemos que este vector pues no está ni en eje X ni en eje Y, lo más fácil que podemos hacer es descomponer. Si yo descompongo este vector, esta fuerza, la descompongo en una fuerza X y la descompongo en una fuerza Y, yo me voy a dar cuenta que es más fácil calcular la distancia perpendicular a esta. ¿Por qué? Porque si vemos que esta fuerza está aquí actuando sobre el eje X y yo la sigo transmitiendo hacia acá atrás, y por así decirlo, la sigo prolongando, vemos que esta distancia de 0.2 es perpendicular. Entonces, esta fuerza por esta distancia me va a dar el momento que está actuando aquí. Luego, esta misma fuerza de aquí, si bueno, no ocupo prolongarla, aquí veo claramente que la distancia de 0.4 es perpendicular a esta fuerza Y. Entonces la calculo y ahí está el momento este. Ahora, como es un solo vector, que yo lo descompuse en otros dos vectores, que son componentes X y Y, pues significa que son dos fuerzas las que van a estar actuando ahora. Entonces significa que van a ser dos momentos los que están actuando ahora. Y lo único que tengo que hacer es sumar los momentos, respetando que un momento puede ser positivo y el otro puede ser negativo, entonces es una resta. O los dos son positivos, entonces se suma. ¿Sí? Entonces, para calcular el momento, cuando el vector o la fuerza que se está aplicando no pertenece a ningún eje,
de las X o de las Y, pues simplemente descomponemos. Es la manera más fácil, ¿no? Entonces, para descomponer, la componente Fx pues va a ser F, que es la magnitud, que en este caso vale 400 newtons, multiplicado por una identidad trigonométrica. Aquí solamente tienen que tener cuidado. Este ángulo está referenciado a lo que viene siendo el eje Y, no está referenciado al eje X. Por lo tanto, para calcular la componente X, a mí no me sirve el seno. ¿Por qué? Porque este, este X, lo voy a dibujar aquí. Si yo lo pongo aquí, este y este son la misma, porque son paralelos, pertenecen al X, y al final de cuentas, nosotros sabemos que aquí realmente se están formando dos triángulos rectángulos, este de aquí y este de aquí. Si yo utilizo el ángulo de 30 grados, esta componente X, ¿sí?, es opuesta a este ángulo. Eso significa que esta componente, en este caso, porque el ángulo está referenciado al eje Y, va a salir con seno de 30. ¿De acuerdo? Eso ya lo expliqué al principio de la unidad 2 cuando vimos lo que viene siendo vectores. Entonces el resultado va a ser seno 400, seno de 30. Luego, la componente Y pues es igual F, pero ahora tiene que ser coseno, la identidad contraria a lo que viene siendo el eje X. Entonces sería 400 coseno de 30. El signo lo podríamos colocar, pero como yo les he comentado, cuando hacemos sumatoria de momentos, el signo de las fuerzas, descártenlo, por así decirlo, y mejor hagan un análisis de momento dependiendo de cómo se está generando la rotación, por así decirlo, esa fuerza, cómo intenta rotar al objeto. ¿Sí? Entonces aquí en Y, pues podemos decir que es negativo, pero yo la verdad, yo les aconsejo que no lo hagan. Hay una manera de calcular ese signo, o sea, que directamente el momento nos dé el sentido, pero eso es más útil en tres dimensiones que en dos. ¿Sí? En dos lo más sencillo es lo que ya expliqué de calcular el momento. Entonces, la sumatoria de los momentos que actúan en O, o más bien dicho, el momento que está actuando en O, va a ser igual al momento generado por todas las fuerzas. Aquí tenemos dos fuerzas, entonces va a ser el momento generado por la fuerza en X más el momento generado por la fuerza en Y. Y si tuviera una fuerza 3, una 4, una 5, pues simplemente los voy sumando. Donde esta fuerza X es esta de aquí, que vale 200 newtons. ¿Sí? Sabemos que el momento es fuerza por distancia. Bueno, ¿cuál es la distancia perpendicular de esta fuerza hacia el punto O? Pues vemos que esa distancia, como ya habíamos dicho, 0.2 metros. Entonces aquí es 0.2. ¿Positivo o negativo? Pues simplemente acomodamos la pluma a como está esta distancia. Esta distancia de 0.2 está vertical. Entonces la pluma la acomodo vertical. Tomo la pluma desde el punto, desde donde está el origen, que en este caso es el punto O, que está acá arriba. Entonces tomo la pluma de acá arriba y aplico en la posición o al lado donde está la fuerza y la dirección. Es decir, la pluma, el punto pivote o el origen está arriba y la fuerza se está aplicando abajo. La fuerza se está aplicando en aquella dirección. Entonces hace girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso significa que este momento es positivo. ¿Sí? Luego, el momento generado por la fuerza de Y. Pues, ¿cuánto vale la fuerza Y? Vale 346 newtons, multiplicado por su distancia perpendicular, desde la fuerza al punto que estamos analizando, que este es O. Entonces, la fuerza aquí, pues es 0.4. Entonces, la distancia, perdón. ¿Y qué sentido? ¿Positivo o negativo? Pues nuevamente, la distancia de 0.4 está horizontal, coloco la pluma horizontal. El origen o el punto pivote está aquí y la fuerza se está aplicando hacia abajo. Entonces esa dirección es negativa. ¿Sí? Y de ahí solamente realizo las operaciones.
y ese es el resultado. Profe, Newton, ¿por qué menos 346? ¿Está es lo positivo, que, profe? no, chécate, este es el momento, acá está el punto pivote, la fuerza en Y hacia dónde va, hacia abajo, cómo gira la pluma, en sentido de las Negativo. manecillas, en sentido Ah, de las manecillas del reloj, en sentido de las manecillas es negativo, es decir, eh, hacia acá, un giro en esta dirección es negativo. Un giro en esta dirección es positivo. Esto se llama la regla de la mano derecha. ¿Sí? entonces no importa lo que me salga en la calculadora, tengo que saber para dónde va primero. Es que la Eh, calculadora me sale eh, positivo, pues. no es más bien eso. Es que el signo de aquí de la fuerza, ustedes lo descartan. Ustedes van a decir fuerza por distancia, positivo o negativo en base a esto, la regla de la mano derecha. ¿Sí? Ah, Fuerza bueno. por distancia, positivo o negativo, pues en base a la regla de la derecha. Esto aplica únicamente para momentos. Si ustedes hicieran su materia de fuerza, la fuerza es negativa, pero cuando calculemos el momento, para mí yo lo que yo recomiendo es que lo analicen de esta forma, ¿sí? Para que no se equivoquen con el signo. Hay maneras o hay un método de no tener que aplicar esto, que es utilizar lo que viene siendo el producto cruz, pero eso es útil en 3 dimensiones. En 2 dimensiones yo creo que lo más fácil es analizarlo así, es decir, la fuerza gira en sentido de las manecillas del reloj, la fuerza se gira al objeto en el sentido de las manecillas del reloj, pues es negativo. Hace girar en contra de las manecillas del reloj, pues es positivo. Sí, nomás es visualizar, es como digo, colocar una pluma y ver hacia dónde gira el objeto. Es lo único que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahorita voy a ver si puedo escoger un problema donde les digo, aquí la fuerza es negativa, ¿no? Entonces el signo coincide. Puede haber ocasiones en las que no, ¿sí? Entonces, mm, eso es lo que quiero plantear. Pues quiero buscar un problema a ver si se puede ver eso, donde les digo que este signo de la fuerza si es negativo o positivo, no confíen en él. Mejor hagan su análisis y lo plantean así. Aunque la fuerza sea negativo, si a ustedes les da que el sentido del momento es positivo, ustedes coloquen positivo. ¿Sí? Entonces, Sí, está bien. ¿no tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno, voy a buscar entonces otro problema. Voy a buscar otro problema. Vamos a ver. Bueno, este problema está fácil, pero por cómo está posicionado, puede pasar eso de los signos. Entonces voy a resolver este de aquí. Los voy a poner en pantalla. Como que se está trabando la computadora, esperemos que no se me cierre eh, lo que viene siendo la videoconferencia, el streaming. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Déjenme ver a ver si.
Bueno, ¿se ve el PDF o no? Ahora sí, ya no me están escuchando, ¿no? No, pues no, no sale nada, profe. Déjenme, bueno, voy a reiniciar lo que viene siendo el Google Chrome. Les decía, tuve que cerrar el Chrome porque se me trabó. A ver si ahora sí se ponen. Vamos a ver. Ahora sí, se ve el PDF. Sí, Bien, vamos a resolver este problema. Nuevamente es una sola fuerza. El problema es sencillo porque la fuerza está actuando sobre lo que viene siendo el eje X, pero aquí aparte tenemos una masa. Entonces, ahí tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está, dice, con la ayuda de una fuerza F que aplica un cable, se mantiene en un estado de reposo la barra AB mostrada. Si el cilindro que cuelga del punto A tiene una masa de 100 kilogramos, ¿qué magnitud tiene la fuerza F? Nos está diciendo que está en reposo. Eso es importante. ¿Por qué? Significa que el objeto no se está moviendo. ¿Sí? De tal manera que para resolver nosotros tenemos que aplicar las ecuaciones de equilibrio. Así como yo les expliqué que había ecuaciones de equilibrio en lo que viene siendo en la suma de fuerzas, también hay una ecuación de equilibrio en la suma de momentos. ¿Sí? Se ve un poco borroso, ¿verdad? Vamos a sí, ver. más o menos. Si es que cuando reinicié ahí, como que se sigue viendo borroso. Déjenme limpio lo que viene siendo la cámara. Que no debe ser que está sucia siempre. Vamos a ver ahora. Se sigue viendo borroso. Bueno, el programa que utilizo de repente se desenfoca. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Les comentaba, así como planteamos las ecuaciones de equilibrio en la suma de fuerzas, también hay ecuaciones de equilibrio en la suma de momentos. Es decir, si un objeto para que no esté en movimiento, nosotros sabemos que significa que si está en reposo significa que la suma de fuerzas en Y, las sumas de fuerzas en X tiene que ser igual a cero. Son las ecuaciones de equilibrio. Pero también la sumatoria de momentos tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si la sumatoria de momentos nos da diferente de cero, significa que el objeto está rotando, está girando. Entonces, para que un objeto esté estático o en reposo, significa que no debe de estar rotando. Entonces, eso significa que los momentos que están actuando en ese objeto tienen que ser igual a cero. Entonces, en este problema nos está diciendo eso. ¿Cuál debe ser el valor de esta F de tal manera que esta barra AB no rote, no gire? ¿Sí? Es lo que nos están pidiendo que analicemos o que calculemos. Entonces, lo único que tengo que hacer es plantear esta sumatoria de momentos. Hay ocasiones que planteando la sumatoria de momentos no es suficiente. Es decir, tenemos que formular las ecuaciones de X, de Y de momentos. Y a partir de ahí nos sale un sistema de ecuaciones y se resuelve, ¿no? Entonces, en este caso,
Vamos a empezar con la sumatoria de momentos, a ver si con eso es posible solucionar el problema sin que hacer la sumatoria de X y de Y. Entonces, nosotros tenemos que especificar un punto. Ahora no nos están diciendo que calculemos el momento en torno al punto A o al punto B. Simplemente nos están diciendo que calculemos la sumatoria, que determinemos el valor de F, ¿sí? Entonces, para mí, lo que tenemos que hacer o lo más conveniente es hacer la sumatoria de momentos en el punto B. ¿Por qué? En este punto B, aquí, esto es un pasador. Un pasador se dice que tiene dos reacciones. Tiene reacción en X y tiene reacción en Y, perdón, y en X. ¿Por qué? Porque un pasador es como la bisagra de una puerta. Ustedes saben que esa bisagra, la puerta puede rotar, pero no se puede mover ni en X ni en Y, ¿sí? Entonces un pasador es como es una bisagra. Y estas reacciones son fuerzas que están actuando sobre el objeto, así como las fuerzas normales. Cuando nosotros estamos parados sobre una superficie, sobre el suelo, hay una fuerza que equilibra nuestro peso, por así decirlo, para no caernos. Pasa lo mismo con este pasador, ¿sí? Entonces, esto también es parte de la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Entonces, para mí, para no embromarlos con esto, para mí es conveniente hacer la sumatoria de momentos en el punto B. ¿Por qué? Porque este punto, si yo lo digo que hago la sumatoria de momentos aquí, significa que este va a ser mi origen. En consecuencia, esta fuerza de aquí y este de aquí no van a generar momento porque están sobre el origen. Se anula el momento que genera estas dos de aquí, ¿sí? De tal manera que estas ya no son incógnitas. Es por esa razón que yo voy a empezar a plantear la sumatoria de momentos y la voy a plantear en el punto B, ¿sí? Todos los momentos que estén actuando en torno a este punto tienen que ser igual a cero. Es conveniente, como les digo, para eliminar estas dos incógnitas, que no me las están preguntando, por cierto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los momentos que están actuando sobre este objeto? Pues tenemos esta fuerza, tenemos esta también de aquí. Nosotros sabemos que la masa multiplicada por la gravedad, pues es el peso. La masa de este objeto son 100 y la gravedad en el sistema internacional es 9.81. Eso significa que aquí tenemos un peso de 981 newton, o una fuerza de 981 newton, ¿sí? Bien, una vez realizado eso, pues simplemente esta fuerza F, que yo no la conozco, no sé cuánto vale, pero sí sé que está horizontal, entonces significa que pertenece al eje X. Entonces, esa fuerza multiplicada por una distancia, como estamos hablando, que es una fuerza horizontal, yo necesito una distancia vertical, que es la que va a formar el ángulo de 90 grados, es decir, fuerza en X por una distancia en Y. No me están dando esa distancia en Y, pero me están diciendo que esa barra tiene una longitud de 2 metros y aparte me están dando aquí un ángulo. Me están diciendo que este ángulo es de 65 grados. Entonces, ¿cómo determino esta distancia de aquí a acá? Pues bueno, esa distancia de acá es la misma que la que hay de aquí a acá, ¿no? Para empezar. Entonces, si utilizo este ángulo, yo veo que este de aquí es el opuesto de este, ¿sí? Entonces, esa distancia va a ser siempre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Pues la longitud de la barra, que en este caso son 2 metros. Por la identidad trigonométrica que describe esta distancia. Como este cateto es opuesto a este ángulo, pues yo utilizaría seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Pues estamos hablando de 65. De esa manera, ¿sí? Y ahí está. Ahora, positivo o negativo. La fuerza claramente nos están dando una flecha, nos están dando una dirección, nos están diciendo que la fuerza está aplicada en aquella dirección. Pues simplemente colocamos la pluma a como está la distancia, que en este caso es vertical. La tomo desde el punto donde está el pivote. Si estamos haciendo sumatoria de momentos en B, entonces B está aquí abajo. Y la fuerza está aplicada acá arriba y de manera horizontal en aquella dirección. Entonces el sentido es a favor de las manecillas del reloj. Eso significa que este momento que va a salir de aquí tiene que ser negativo, ¿sí? Luego de ahí tenemos esta fuerza de 981 newton, entonces la coloco, 981 newton.
multiplicada por una distancia. Vemos que esta fuerza, la fuerza de la gravedad, debido a un peso, siempre va hacia abajo, ¿sí? Entonces siempre va sobre el eje de las Y. Entonces yo necesito una distancia horizontal, es decir, yo necesito la distancia que hay de aquí a este punto de aquí, donde vemos nuevamente que de este ángulo de 65, esa distancia es un cateto adyacente. Entonces esa distancia va a ser la hipotenusa por coseno de 65. Y ahí está. Luego, el signo. Acá está el punto pivote, esta B es este punto, y la fuerza está ubicada de este lado, hacia abajo, sentido eh, contrario a las manecillas del reloj. Entonces esto es positivo, ¿sí? Ahora, lo que yo quería explicar era en esto. Fíjense en los signos. Esta fuerza de 981, si somos o hablamos de la fuerza que va dirigida hacia abajo, este 981 debería ser negativo. Y se fijan cómo el momento que está creando es positivo, ¿sí? Es lo que les dije, el signo de la fuerza no repercute en el momento que genera. ¿Por qué? Porque también depende de la distancia. ¿Cómo es la distancia al momento? Es decir, que si yo este es mi plano cartesiano, yo veo que la distancia que está sobre el eje X está del lado negativo de las X. Esta distancia también es negativa. Entonces, si yo quiero utilizar los signos de fuerza, tengo que multiplicar esa perspectiva, es decir, esta distancia es negativa. Por el negativo de la fuerza se va a volver positivo. Eso puede ser un poquito confuso, por eso yo les digo, el signo de la fuerza desprecia y mejor determina en base a cómo gira el objeto. Lo mismo pasa con esto de aquí, fíjense. El momento que está generando aquí es negativo, a pesar de que la fuerza va hacia el lado positivo de las X, ¿sí? Eh, ¿Esto por qué pasa? Mm, Aquí de hecho voy a checar otra vez, a ver si no se me está pasando algo, porque va hacia acá, sentido contrario a la manecilla del reloj es positivo, digo es negativo, y este hacia acá es positivo, está bien. Bueno, esto de aquí, según yo, debería ser positivo, por la distancia es positiva también. Bueno, el análisis de los signos para, o sea, para calcular, determinar si el momento es positivo o es negativo, dependiendo de los signos de las fuerzas, viene del producto cruz, es decir, de formar una matriz. Lo voy a explicar rápidamente. Si yo tengo una fuerza que está generando un momento, el momento debido a una fuerza es igual a vector distancia producto cruz fuerza, donde nosotros tenemos que plantear una matriz, donde vamos a plantear la distancia que hay en X y en Y de la fuerza que queramos analizar. En este punto, la distancia que hay aquí en X sería negativa, sería menos 2 coseno de 65, y en Y sería positiva, sería 2 seno de 65. La fuerza que están actuando en X aquí es F, es positivo, y la del peso, que es Y, es negativa, ¿sí? Entonces el signo viene del producto cruz derecho, es decir, multiplicamos este por este. Menos 2 coseno de 65 por menos 981. Menos por menos, pues es más. Aquí está. Luego multiplicamos cruzado este por este. 2 seno de 65 por F. Solamente que en el cruce tenemos que multiplicar aparte por negativo. Es decir, multiplicamos cruzado y en el segundo cruce de esta manera se multiplica aparte por el signo negativo. ¿Sí? Pero les digo, o sea, calcular el momento si es positivo o negativo en base a los signos de las fuerzas y de la distancia no es de manera directa, viene de multiplicar lo que viene siendo el producto cruz, lo que viene siendo esta matriz, donde este es el eje X y este es el eje Y. ¿Sí? Eso puede ser un poco más confuso y se entiende mejor cómo se ve en tres dimensiones. Bueno, para no meter más con eso,
vemos que estas dos son las únicas fuerzas que están actuando en el momento y eso es igual a cero. Entonces vemos que aquí esta F es nuestra incógnita. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejarla. Está negativo de este lado, entonces lo voy a pasar al otro lado de la igualdad, positivo. ¿Sí? Está multiplicando, pasa dividiendo. Este 2 con este 2 se anula, es 2 entre 2 es 1. Y si se acuerdan, no sé si en esta materia resolví el hecho de que en ocasiones teníamos esto, en las sumatorias de fuerzas, creo que sí lo resolvimos. Coseno entre seno es tangente. ¿Sí? De esta manera. O es 1 sobre tangente. Coseno es cateto adyacente sobre... No, esto es 1 sobre tangente. Vamos a ver. Tangente 65,81. El resultado son 457,44 newtons. ¿Sí? ¿Se eliminan los 2 metros o cómo? ¿O no? Sí, No. se elimina 2 entre 2, ¿cuánto es? No es que se No. eliminen, 2 entre 2 es 1, pues. Por eso, y 1 por 81 es 981, por eso. Yo ahorita hice la Aquí, operación. o igual la pueden hacer, o sea, yo esto lo hago para simplificar, ¿no? El álgebra, pues más o menos lo tengo practicado, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren hacer, háganlo, 981 por 2 por esto, luego lo dividen entre 2 por esto y les va a dar este resultado. ¿Sí? Ah, Y sí. aquí, y aquí es 1 sobre tangente, ¿no? Tangente es seno sobre coseno. Entonces aquí como es al revés, coseno sobre seno, nos queda 1 sobre tangente. O escrito de otra manera, 981 sobre tangente de 65. Si no quieren complicarse con eso, resuélvanlo tal cual. Coseno 65 sobre seno de 65. ¿Sí? Y este es el resultado de ese problema. Bueno, entonces, nuevamente, ya para terminar, para mí la manera más fácil de determinar el momento, si es positivo o negativo, es como lo he explicado, ¿sí? Esto también pudieran resolverlo y hacerlo, y lo explico en los videos que hay de estática, cuando vemos lo que viene siendo 3 dimensiones, ahí explico cómo sale esta matriz, cómo se forma. Esto de aquí se llama vector distancia, y esto de acá es el vector fuerza, ¿sí? Y la fórmula es vector distancia, producto cruz, vector fuerza. Es importante que entiendan que el vector distancia es primero, es decir, que yo primero aquí coloco mis distancias y ya después aquí coloco las fuerzas. ¿Sí? Este es el eje X, es el eje Y. Cuando hablamos de 3 dimensiones, acá aparte tenemos el eje K o lo que es el eje Z. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de 2 dimensiones, ese eje Z simplemente vale 0, no se anota. ¿Sí? Cuando son 2 dimensiones. Bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta de esto, de este problema. Esto es de la sumatoria de momento. Estas son las ecuaciones de equilibrio, y como les digo, la sumatoria de momentos también es parte de la ecuación de equilibrio, solamente que nosotros tenemos que especificar dónde vamos a hacer esa sumatoria de momentos. Igual la pude haber hecho en el punto A, pude haber hecho la sumatoria de momentos aquí en el punto A. ¿Cuál es el problema de hacer la sumatoria de momentos en el punto A? El problema es de que esta F se elimina, porque como está en el origen, ya no va a generar momento. Este peso, como está sobre el punto A, tampoco va a generar momento. Entonces, esta F que estoy buscando, pues ya no va a estar en mi ecuación, porque no va a generar momento. Ahora, ojo, no significa que no esté generando momento esta F, simplemente por el hecho de yo decir este es mi origen, ahí se anula. ¿Y quién genera un momento? Entonces,
Si en este punto nada, si yo hago la sumatoria de nada, si esta y esta ya no generan momento, entonces ¿quién lo está generando? Estas dos de aquí. Pero pues estas dos no me las están preguntando. Y estas dos simplemente son reacciones. Por eso me es más conveniente hacer la sumatoria de momentos en este punto. ¿Sí? Nuevamente eso también lo explico en esos videos, véanlo, también vienen muy completos. Ahí resuelvo problemas más complicados que esto. Bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta, si no tienen preguntas, nos vemos la siguiente clase. Nos vemos el miércoles, voy a seguir resolviendo problemas de este tipo, ¿no? Dale, Ya, profe. este es el último tema, sale. Este es el último tema de esta unidad.